Vamos a repasar características principales del eneatipo 1 y vamos a ir adentrándonos en matices en los que vamos a encontrar la diversidad de las personas que pertenecen a este eneatipo. En general vamos recordando que son personas serias, rigurosas, con mucho autocontrol, que generan una imagen hacia los demás. Los demás al 1 le ven como una persona fría, a veces un poco distante, muy ordenada, muy controlada, honesta y respetuosa. Sabéis que son perfeccionistas, están buscando la perfección de sí mismos, de su entorno, de allá donde están y en general la perfección del mundo. Por eso son unos perseguidores, de alguna forma, de una mejora global de la sociedad en el ámbito que ellos estimen, que puede ser muy diferente de unos a otros. A veces no lo manifiestan tanto y en otros casos sí. En la medida que les vamos conociendo, pues pueden ser grandes defensores de la ecología o del vehículo eléctrico o de la paz o de lo que fuera. Entre estos vamos a tener en cuenta que sabemos que el 9 es el eje vertical, el que divide a los dos hemisferios, pero quitando el 9 y pivotando alrededor vamos a tener los 4 que son considerados eneatipos rígidos. En estos tenemos en el bloque de la izquierda el 8 y el 7 y en la derecha el 1 y el 2. Estos 4 entre sí tienen elementos comunes, ¿vale? Tanto en bloque como a pares, como vamos a ver ahora. Son considerados los bloques rígidos, son más narcisistas que los demás, porque tienen un buen autoconcepto. La imagen que tienen de sí mismos es positiva y en general es alta. Son personas que consideran que hacen bien las cosas, que confían en sí mismos, tienen una mayor autoconfianza que otros. Y dentro de estos dos mundos vamos a ver elementos diferentes. El 7 y el 2 tienen un autocontrol interno. Esto quiere decir que son capaces de percibir sus emociones, aquellas emociones internas como pueden ser el disfrute, el cansancio, el aburrimiento, la angustia, la vulnerabilidad de diferentes momentos del día o de la vida, y sí están atentos a esa parte interna y son capaces de controlarla y entenderla y saben cómo en una situación o en otra han podido sufrir o tienen cierta vulnerabilidad o en otros momentos tienen cierta alegría, tienen un control interno de estos. En cambio, a pesar de tener ese control de sí mismos y ese conocimiento de sí mismos, les cuesta en algunos casos pasar a la acción, ¿vale? Sobre todo cuando se refiere a terceras personas y no a ellos mismos. Y por el contrario, tenemos el otro bloque, que es el 8 y el 1, y el 8 y el 1 pertenecen también al bloque de los rígidos y el comportamiento es diferente. Estos les cuesta más mirar hacia adentro, les cuesta más la autoobservación y cómo me siento y cómo me hace sentir esta persona, etc. Eso les cuesta bastante más. En cambio, son ejecutores, pasan a la acción de una forma rápida y clara, sin ningún tipo de problemas. Respecto a las estrategias que tienen a pares estos 4 miembros del bloque de los rígidos, vamos a entender dos estrategias muy diferentes y si vais analizando los eneatipos y los rasgos que hemos visto de cada uno de ellos, os tiene que encajar. Los 2 y los 7 son principalmente seductores. Utilizan la seducción para convencer y conseguir aquel propósito que persiguen. Mientras que los 1 y los 8 no son nada seductores y sí son dominantes y utilizan la fuerza. La fuerza que no tiene por qué ser física, ¿vale? Pero hacen que el grupo, que las personas acaben llevando aquella tarea desde la orden y utilizando el poder, la fuerza. Son dos estilos absolutamente diferentes que nos ayudan a entender unos y otros. Bueno, continuamos y vamos a por el eneatipo número 1. Vamos a profundizar en sus descripciones. El eneatipo número 1 pertenece a la tríada de los viscerales, ¿vale? Estos son personas de acción. Por lo tanto, el eneatipo 1 perteneciente a este grupo de acción es más partidario de hacer que de ser o que de sentir. De acuerdo a esto, los verbos que utilizan, las formas de expresarse, van a ser siempre tengo que, porque el tengo que, además de ser un verbo de acción, tiene una connotación de obligación, no de me apetece, yo iría, tengo que, voy a hacer, como se debe hacer, voy a, ¿vale? Esos son los verbos que utiliza habitualmente el eneatipo 1.
tienen cierta dificultad de conectar con su propia emoción. Les cuesta encontrarse lo que sienten, lo que piensan, las emociones, la tristeza, les cuesta encontrar con todo eso. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos consideran que mirar hacia adentro y sentir es una vulnerabilidad. El que siente pereza, el que siente tristeza, el que siente demasiada alegría, el que siente es un obstáculo para conseguir culminar tus objetivos. Entonces, una de sus estrategias es no mirar a tus sentimientos, sino yo lo hago y punto. Tengo que saber lo que hay que hacer y lo hago. Con lo cual, consecuentemente, pues no tienen pereza, si deciden hacer, madrugan y llegan a la hora que sea, si tienen que meter más horas, las meten, si tienen que hacer un esfuerzo por conseguir algo, lo harán y lo conseguirán. Luego estarán cansados, pero posiblemente ni lo digan. Entonces, la inercia hacia las acciones viene a ser tendente a cero respecto a otros eneatipos que, como veremos, tienen bastantes diferencias respecto a estos. Ellos hacen un juicio moral interno, se miran y se observan constantemente y se juzgan constantemente. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tenía que haber, siempre con un espíritu de crítica. En la calidad, en las organizaciones o empresas que trabajan con calidad, esto es lo que denominamos mejora continua. Solo que ellos la mejora continua la tienen muy rígida, muy estricta y bajo unos parámetros que solo ellos deciden, que suelen ser unos estándares de calidad a veces imposibles de alcanzar. Por eso tienen ese sufrimiento constante. Los unos traen de serie aquí dentro un juez. Un juez que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, que a veces se les mete los pensamientos y les va juzgando lo que han hecho durante el día, lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Eso es juzgar, ese juzgar les lleva a tirar del látigo, a flagelarse y también a sufrir y también a mejorar y hacer las cosas muy bien, porque muchas de las cosas que las hacen muy bien. Ese juez hace que estén pensando siempre las consecuencias de lo que van a hacer, lo que dice la norma, cuáles son las consecuencias de uno y de lo otro, antes de tomar la decisión. Y recordad que teníamos dos eneatipos de acción, el 1 y el 8, ¿vale? El 1 y el 8. ¿Cuál es la diferencia? Que el 8 ejecuta del tirón, no se para, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo le digo al niño o si le digo a tal persona lo que yo lo pienso, lo siento, lo digo y rasca? Las consecuencias sean las que tengan que ser. No está pendiente ni de la norma, ni del juicio de otros, ni de nada. El 8 actúa y fuera. El 1 sí tiene en cuenta las consecuencias y lo mide bien antes de hacer. El 1 es muy coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Va siempre contra su estructura de valores, como cada uno de los eneatipos. Entonces, tiene unos valores muy arraigados, que son los suyos, y respecto a esos valores, ellos sienten, piensan, deciden y actúan. La gran ventaja del 1 es que si le conoces un poco, va a ser siempre igual en todos los ámbitos de la vida. Es muy raro que el trabajo sea muy formal y muy riguroso y en casa desordenado. O que con los amigos se comporte de una forma y con la pareja de otra. O que tal y como se comporta con la familia, con la pareja, con el entorno, con el trabajo, va a ser igual en todos los sitios. Si es ecologista, va a ser igual ecologista todos los días del año. Y si le llevas a un país donde no hay reciclar, se pondrá a reciclar. Y tendrá sufrimiento porque ve que lo hacen mal, pero él reciclará. O ella reciclará. Y como este ejemplo, todos. ¿Por qué? Porque les parece que es así, como hay que hacer las cosas y no dejarán de hacerlas porque otros las hagan mal o porque no haya costumbre o porque no haya cultura. Entonces el decir, hacer y pensar es un elemento clave de los unos, ¿vale? Respecto a su neurosis, ¿qué ocurre cuando entran en esa neurosis, que es cuando se nos va la pinza a todos? Pues a los unos, ¿qué les ocurre? Que en situaciones extremas pueden tirar la toalla y coge su estructura de valores, la mandan a paseo y hacen lo que les da absolutamente la gana. De hecho, pueden hacer cosas absolutamente contradictorias con su trayectoria, con sus valores, con toda la imagen que tenemos de ellos. En estos casos, cuando lo observamos, no nos vamos a quedar solo con el hecho final, de que mira lo que ha hecho y vamos a entrar en el cotillo, es que mira, me parece que tenemos que ir a la causa. Si uno está actuando así, uno actúa de esta forma, es que está teniendo un problema, que está en autodestrucción y que está en esa neurosis, y es donde tenemos que atacar. Tenemos que apoyarle, darle cariño, estar cerca para corregir, buscar el punto de equilibrio y él automáticamente cambiará, aplicará otra de su estructura de valores y todo irá a su sitio. Por lo tanto, no vamos a pensar, es que ha tenido un fallo y la ha liado. No, los unos no meten la pata.
normalmente intentan no meter la pata o no son conscientes de ello. Si es algo exagerado y es grave, es posiblemente que esté en su neurosis. Otro elemento característico de los unos, que es una envidia por parte de otros. La dicotomía que tienen muchos eneatipos entre placer y obligación, que muchas veces dices tengo que, pero no me apetece, debo hacer, pero no, o esto no lo debería hacer, pero me apetece muchísimo. Esa dicotomía que tenemos muchas, o tienen muchos eneatipos en la vida en diferentes circunstancias, personales, laborales, etcétera, el uno no las tiene. Porque el uno, lo que le apetece, la ilusión, el placer, lo pasa a un segundo plano y en un primer plano se va a quedar lo que realmente hay que hacer. Y eso que hace, lo que él decide, va y lo ejecuta. Y lo va a ejecutar bien, olvidándose de lo que realmente le podría estar apeteciendo hacer en ese momento. No va a tener esa lucha como la puede tener el 4. El 4 tiene una lucha constante, estoy haciendo aquí, pero me pagan poco, pero me pagan mal, pero no me interesa, pero está mal planteado, porque yo querría hacer algo más genuino, más no sé qué, y está en esa lucha de estoy porque lo necesito vivir de algo y lo hago, pero el 1 si decide, lo hace y punto. No va a tener ningún esfuerzo, entre comillas, por hacerlo. Lo ejecutan y van directos a hacerlo. Esa dicotomía entre la obligación y el placer, para ellos en principio casi no existe. Tienen mucha capacidad y ejecutan esas tareas. Por lo tanto, muchos eneatipos que a la hora de no afrontar una tarea, una responsabilidad que habían asumido, un tipo de trabajo, unas condiciones que luego no las respetan, socialmente consideran que tienen que dar una justificación, por un lado. Y segundo, nos tenemos que autojustificar a nosotros mismos por qué no lo hemos hecho cuando nos habíamos comprometido. Pues bien, en esta confrontación con el 1, cuando vamos argumentando el por qué no me ha surgido, no me apetecía, pero resulta que nos estamos alejando del 1, porque lo que estás viendo es, primero, que no cumplimos y segundo, que montamos un montón de excusas, de retahílas alrededor de lo que ellos piensan, consideran que había que hacer respecto a lo que se ha hecho. Y todo eso lo que nos hace es separarnos emocionalmente de él o de ella, de ese 1. Porque además piensan dos cosas. Primero, no lo ha hecho y segundo, me está contando una serie de trolas que no hay por dónde agarrarlas. Lo que para él es un argumento, para mí es una torpeza. Que él piense que ese es un motivo como para no venir a trabajar o por no asumir esa responsabilidad. Si dijiste que lo ibas a hacer, lo haces y punto. Excepto pues, que estés ingresado en la UBI por un accidente muy grave. ¿Vale? Entonces, esas disculpas que nos ponemos unos u otros, muy típico pues del 2, del 7, del 3, no, esto ha surgido otra opción, tal cual, y con toda la cadena argumentaria que puede haber alrededor de esa excusa o de ese motivo, para el 1 en principio no sirven. Ok, tenemos que cambiar de estrategia en esa confrontación con el 1. Los unos decíamos antes que no miran sus sentimientos porque consideran que es una debilidad. Por lo tanto, no hablan de sus sentimientos y cuando otras personas sí lo hacen, les parece cuando menos extraño. Cuando en una cuadrilla, en una reunión, en un grupo, alguien empieza a decir yo me siento así, estoy en una etapa triste o me siento muy ilusionada por esto y por lo otro, el 1 toma distancia, mira, dice, bueno, ¿qué confianza tenemos para hablar de esto? ¿Qué necesidad tengo yo de saber cómo se encuentra ella de alegre o de triste por no sé qué? El 1, como no se mira hacia adentro, cuando los demás hablan de cosas íntimas, se pueden sentir incómodos, ¿vale? A veces hasta les puede hacer gracia porque conocen mundos y formas de comportarse diferentes a las de ellos. Pero en el principio la primera es cojo distancia y digo, qué horror de lo que me está diciendo, a ver si se van a pensar que yo también voy a hablar de lo mío. Son muy herméticos para sus temas privados y personales, incluso con gente que tienen confianza. El tercer eje es que ellos siempre tienen la razón. De hecho, preguntarle a ver cuántas veces en una discusión o en algo ha dado la razón a otra persona. Tienen un proceso lógico determinado, son bastante racionales, tienen una estructura de valores muy concreta y en función de esas estructuras deciden. Y como la decisión es consecuencia de sus valores y sus valores no los vas a cambiar y los valores de todos los demás los tenemos mal, los tenemos desequilibrados porque no somos perfectos ni nos interesa la perfección, porque algunos hasta disfrutan de sus imperfecciones o disfrutan las imperfecciones de otros y les parece natural que esto sea así,
y ni digamos del 9, cómo acepta las imperfecciones de todos, porque incluso les ve cosas positivas y ve que enganchan y los entiende, pues el 1 aquí no entra. Aquí no entra y tiene esa dificultad de entenderlo. Entonces, como tienen la sensación de tener siempre la razón en aquellos que se manifiestan y ante la duda, si no saben, no dicen ni mu, es muy probable que en muchos temas el uno diga, y eso me callo, porque no lo sé, porque no tengo información, o a veces incluso te dicen, porque no me interesa, o porque no me importa, porque me da igual. Pero si le importa y tiene criterio, lo va a decir, y lo va a decir categóricamente. Veremos que en función del eneatipo, del subtipo del eneatipo 1, pues lo hará de un estilo o de otro y el foco lo tendrá en un ámbito o en otro. Pero sí va a manifestar su opinión siempre y van a considerar que ellos siempre tienen razón. Cuando no tiene razón, que consideran rara vez que no tiene razón o que así parece hacia los demás, su comportamiento puede tener varias salidas. Vamos a poner el ejemplo de la sidrería. Lo vemos en clase, ¿vale? El ejemplo de la sidrería lo planteamos en clase. ¿Qué ocurre cuando un grupo grande en el que uno pertenece y intenta liderarlo, pero es uno de muchos, sabiendo que cuando el grupo es muy, muy, muy grande, pierde fuerza y le cuesta más manejarlo, deciden ir a un tipo de cena de un determinado menú y al uno no le convence porque él bajo su estructura ha pensado y ha decidido previamente que ese menú, ese precio en esas condiciones no encaja y no es lo ideal y que es un error. Intenta que nadie vaya a ese restaurante y busca una alternativa y va a imponer una alternativa y ahí viene la pelea del uno contra el grupo, que a veces ganan y a veces no la ganan, y eso lo trabajaremos en grupo. Por lo tanto, ya hemos visto los elementos que tenemos que tener en cuenta para entender el comportamiento del uno. El primer eje que dirige sus actuaciones es que es más de hacer que de sentir. Y los verbos y toda su energía va a estar en hacer, 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 que en cómo me siento o en mis emociones. Segundo, que llevan aquí un juez que le está juzgando a ellos y ojito, que depende que uno sea, lo está juzgando a todos los demás. ¿Vale? Muy críticos y muy duros. Y terceros que quieren tener la razón siempre y consideran que siempre la tienen. Porque si lo han decidido es en base a una serie de valores y experiencias y conocimientos que ellos tienen y han decidido algo concreto. Y si hacemos algo diferente, estamos perjudicando a nosotros, a ellos, a la sociedad y lo estamos haciendo mal. Esos tres elementos tenemos que tenerlos en cuenta porque son comunes en todos los eneatipos 1. Otra característica del 1 es su falta de espontaneidad. Son de todo menos espontáneos, ¿vale? Es justo, su competencia es todo lo contrario a la espontaneidad. Y es gracioso porque a veces lo intentan ser, lo intentan en algunos casos, muy poco habitual, pero intentan contar un chiste, intentan hacer una gracia o algo, y es una gracia de uno. Pues los que sabéis de enagrama os dais cuenta del esfuerzo que está haciendo y la poca gracia que hace. Y luego ya cómo lo resuelve cada uno depende de vosotros. Eso respecto a la espontaneidad. El comportamiento grupal. En el comportamiento grupal, Luna es un tipo de liderazgo, como sabéis, pero si juntáramos muchos eneatipos iguales en un grupo muy grande, veríamos que, por ejemplo, no sé, los doses, juntas unos cuantos doses y se monta un guirigay de mucho cuidado. Jiji, jajo, emociones, yo pienso, me siento, da un abrazo. Y entonces se genera una energía muy potente entre los doses y se generan muchas emociones. Y como eres esto, lo otro, hablan sus cosas y se genera energía. Son capaces de hablar muchos a la vez, de hablar de diferentes temas, hacer mini corrillos. Es muy típico. Vamos a otro tipo, cual pudiera ser el 7, y prácticamente lo mismo. Es una manifestación social que a veces incluso las confunden, ¿eh? Tener en cuenta los rasgos que hemos visto antes. Unos cuantos 7 se juntan y a nada que haya uno que sea un poco disparabianime, los demás empieza el jolgorio y esto y lo otro y tal. Habrá ocasiones, incluso podéis recordar, en las que en un curso de formación, de convivencia en Barnetegui de Enneagrama, pues dan las 2, las 3 de la mañana y una serie de eneatipos siguen en la calle hablando,
discutiendo, aprendiendo, conociéndose, compartiendo experiencias, hasta que a veces les llama la atención desde fuera. Mientras que el 1 ya lleva 2-3 horas durmiendo porque tiene que estar bien descansado para a las 7 de la mañana despertarse, ducharse e ir a la formación. Son comportamientos muy diferentes. Cuando se juntan muchos unos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que parece que solo hay uno. Solo habla uno, todos los demás escuchan, establecen turnos, se organizan, toman notas, hacen esquemas, deciden cuánto tiempo van a dedicar a qué. Y ese es el tiempo que dedican. Acaban, hacen su resumen y punto. Si luego toca descanso, descanso. Y si toca cenar, cenar. Por eso que cuando otros cinetipos se enganchan al conocimiento, veas el 5, el 3, el 7, por diferentes ideas, por diferentes formas de ser y de concebir lo que es el conocimiento y lo que les aporta a ellos, pero se enganchan y les cuesta soltar, el 1 no lo entiende, porque el 1 tiene los tiempos compartimentados. Entonces, esto es estudio, esto es descanso, esto es café, esto es comida, esto es sueño. Y no me gusta que se mezclen, ¿vale? Eso le parece un desorden. La diferencia entre los unos y otros eneatipos mentales. Los unos son de acción, son racionales, pero son de acción. Mientras que los 5, 6, 7 son mentales. De los 5, 6, 7, el 7 es la mente de la mente, es el más mental, el más rápido en cuanto a eso. Y son absolutamente diferentes el 1 y el 7. Como habéis visto, los caminos de construcción y desconstrucción los tiene unidos. ¿Sí? El 5 no, el 5 está al lado del 7 y el 7 está al lado del 1. Como pertenece al grupo de los rígidos, que son los 4 de arriba, que habíamos dicho 1, 2, 4 y 8, ¿os acordáis? El 1 pretende corregirse a sí mismo y corregir a los demás. Y depende qué subtipo de uno sea, puede tener una afición importante y una capacidad importante de ir corrigiendo a los demás. Al taxista le dice que por aquí no es, que a esta hora hay menos atasco, que hay que ir por el otro sitio. Al otro le dice que esa guerra, ese conflicto no es así, que el origen fue otro y que esto no se hace así y que la tortilla se le echa a la sal antes que el huevo y que no sé qué y que porque lo han aprendido, lo tienen asimilado y entonces van dando órdenes y corrigiendo a unos y a otros a su estilo, pero van corrigiendo y corrigen a los demás. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y son pistas muy importantes para pillar a los unos. Otra característica es la asunción de responsabilidades. Cuando, por ejemplo, le pedimos a un uno que se haga cargo del cuidado de una persona. Antes hemos puesto el ejemplo de la enfermera, ahora vamos a poner el ejemplo de un menor. Tenemos un familiar uno al que le pedimos cuídame los niños, por favor, porque tengo trabajo, porque tienes algo importante. No puedo decir que te vas de vacaciones porque le vas a estar fatal. El uno lo primero que va a pensar, si has querido tener hijos, los tienes tú y los cuidas tú. Yo soy un amigo, soy un familiar, lo que sea, pero no son mis niños. Pero ante algo de mayor valor y mayor responsabilidad, como puede ser el trabajo o una enfermedad importante, el uno dice, me parece que es razonable que yo los cuide, si hay confianza y hay cercanía, si no, no lo asumen. Y este uno o esta uno, cuando va a cuidar al niño, lo primero que hace es ser consciente de las consecuencias de la responsabilidad que está asumiendo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el niño se ponga enfermo, que tenga un accidente, que se dé un golpe, que le pasen cosas al niño que él o ella no va a aceptar esos resultados. Muchos otros eneatipos serán incapaces de entenderlos. El 2 sufriría mucho si le pasa algo al niño que está cuidando, evidentemente. Pero había otros eneatipos que incluso aceptarían, decir, si a mi niño le pasa y estoy cuidando a mi sobrino, estoy cuidando a alguien, le puede pasar que jugándose un golpe o que jugando al fútbol se haga un arañazo o le pase algo o pierda el balón. Es algo que tenemos que asumir dentro del conjunto de responsabilidades que estamos asumiendo. El 1 no lo ve así. El 1 lo que ve es que tiene que ser la perfección. Y si al niño lo ha entrado con estado de salud, lo tiene que devolver igual o mejor. Igual o más limpio. O igual o más ordenado, por así decirlo. De forma que cuando ese niño menor, pequeñito, se encuentra con el 1 lo primero que hace es, en vez de entrarle con el afecto, le entra con la orden y la disciplina. Dice, te vas a lavar las manos, vamos a jugar, vas a comer, te vas a lavar los dientes, te vas a lavar las manos, vamos a ir al parque, vas a jugar a esto durante tanto tiempo, vamos a llevar la pelota y me vas a hacer caso. Y no hay otra alternativa, me vas a obedecer. No le entra desde la afectividad para intentar, ¿qué tal estás, cariño? Dame un abrazo, qué bien que estás con la tía, qué bien que estás con no sé quién. Esa parte afectiva la reducen porque consideran que esas emociones pues,
es que el cariño es darle al niño lo que necesita, pero no son besucones, no son de abracitos, no son de tal, no son de chuchones, y sí son de disciplina y de orden. Y esa disciplina y ese orden es lo que ellos le pueden aportar, y razonablemente bien, a un niño pequeño, y a la vez muy preocupados por la seguridad. Y en esa persecución de la seguridad de que el niño esté protegido, pues son cuando sale su uno total y empieza: no te subas al banco, no lleves la pelota dando golpecitos que se te va a escapar, cuidado que ahí hay coches, no hagas, no mires, no saltes, no no sé qué. ¿Por qué le gustaría en el fondo que se comportara como un uno? Que iría con la pelotita, callada, iría al campo y cuando ya está allí empezaría a jugar. En realidad ese niño puede estar acostumbrado, y muy probablemente, solo por estadística, es probable que tenga padres de otro eneatipo, que si es un padre, una madre, un uno, el niño le va a parecer bastante natural, pero si es de otro eneatipo, pues va a notar diferencias, va a notar que el comportamiento de esa persona que le está cuidando es diferente y le va a extrañar. Y lo que va a haber es mucha norma, mucho orden, mucha disciplina, al que normalmente pues, se suelen plegar porque están eh, en un día especial y les están cuidando. Todas estas características, si os fijáis en los eneatipos cuando cuidan a un menor, lo que hacen es exacerbar esos rasgos de carácter suyos. En la parte cuando se les va la pinza, cuando se ponen nerviosos, que siguiendo el caso podría ser cuando el niño no hace caso, el niño dice: tú mandas mucho, me ha aburrido hacerte caso, voy a jugar al balón aquí, aunque tú me digas que no, y déjame tranquilo, y yo juego al balón todos los días y no pasa nada y no me voy a romper nada y estate tranquila. Entonces, cuando esa falta de respuesta a la autoridad, uno se pone muy nervioso, pierde la paciencia, se pone de mal humor, entra en la crítica, en el sentido de: estos padres no le han enseñado a obedecer, es que desde luego vaya sociedad, menudo colegio, menudo no sé qué, menudo niño, no hay quien le aguante, la última vez que le cojo, bla, 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 y pierden la paciencia, ¿vale? Lo mismo que seguimos el ejemplo del niño va a pasar con los adultos, con compañeros de trabajo, incluso con la pareja. Otra característica del uno es que ellos consideran que las cosas hay que decirlas una vez. Entre adultos, sobre todo, con niños pueden tener más paciencia. Pero cuando dan una instrucción es para que se les entienda y se les haga caso. Entonces, cuando dicen: haga usted esto, hágalo y punto. Un ejemplo que os puedo poner. Era Festival de Cine de San Sebastián. Yo iba por el coche por la avenida, que iba a la parte vieja, y una trabajadora naranjita de tráfico me pone la valla delante y me hace una señal que me vaya para otro sitio. Y le vi cómo venía con la valla y cómo no me la puso delante. Entonces bajo la ventana para pedirle información de por dónde podría hacer yo a la parte vieja y ella me dice: siga adelante. Y digo: bien, seguiré adelante, pero dígame por dónde, por favor. Quiero ir a atravesar esta calle que usted está cortando, no sé si tengo que ir a Gros, si dar toda la vuelta a la ciudad, si ir por Amara, por dónde tengo que ir yo a la parte vieja ahora. Y ella me dice: solo le he dicho que siga para adelante. Me indica con el dedo: siga para adelante. Me indica un barrio al que yo no quería ir. Y bajo la ventanilla más, le digo: disculpe, pero por favor, usted no sabe dónde quiero ir, usted no sabe por qué quiero ese sitio, no sabe qué urgencia tengo, por favor, quiero hablar con usted. Me dice: solo le digo que siga para adelante y le voy cogiendo la matrícula porque le voy a sancionar. Esa es la respuesta del uno. Da igual, te lo he dicho una vez, no me discutas, da igual lo que te esté pasando, lo que tú quieras hacer, de dónde vengas o a dónde vayas. Te he dicho que te pires y que te pires. Y ahí tuvimos nuestra pequeña confrontación. Acabó sin multa. Por los pelos. La ira del uno. La ira del uno básicamente se entiende que es consecuencia de ver todos los fallos que hacemos los demás. Los suyos propios, los de otros unos y lo del resto de la población, que hacemos muchísimo más que ellos. Entonces, en una sociedad en la que estás viendo fallos por todos los lados, pues te viene la ira de toda la gente que está viendo que no respeta la norma. El origen del uno, pues hay muchas discusiones, pero hay una teoría que está muy generalizada, que está investigada con grupos y que viene de mucho tiempo atrás. Y es que cuando fueron pequeños, estos niños en algún momento tuvieron un patrón cerca de alguien que les influyó mucho, que puede ser un padre, una madre, un tutor, un hermano mayor, alguien que les educó en esa etapa temprana, estamos hablando entre los 3 y los 7 años, y les marcó una disciplina férrea, unas formas de hacer las cosas muy estrictas. La consecuencia de esto es que ellos ven el modelo y piensan: si el adulto es esto lo que pide de mí, yo lo tengo que hacer. Si lo hago mal, voy a ser una mala persona y no lo quiero ser. Si lo hago igual que él, voy a ser un mediocre, voy a ser uno más que hace las mismas cosas que me dice el adulto, eso es simplemente obedecer. Si realmente quiero ser una persona brillante, si quiero ser una persona perfecta, ¿qué tengo que hacer? Pensar.
¿Qué debería hacer? Coger su modelo estricto, mejorarlo, perfeccionarlo, aplicármelo a mí y en cuanto pueda aplicárselo a él de vuelta. Por eso en muchos casos estos niños, uno con 10, 12, 14 años, son capaces de enfrentarse a sus padres, a sus madres, a sus tutores y encontrar errores y tratar de comentarlos y tratar de cambiarlos y decirle, esto no lo haces bien y aquí tienes que mejorar y el otro día me dijiste una cosa y no la has cumplido. Este es el origen de por qué desde tan chiquititos se les empieza a marcar estos rasgos de carácter muy típicos de uno. Vamos a ver los tres subtipos del eneatipo 1, ¿vale? Los rasgos más característicos de estos tres subtipos, aunque teniendo la globalidad que tenemos del 1 lo tenemos bastante pillado. Vamos a encontrar tres, como en cada uno de los eneatipos, que van a ser siempre conservadores, sociales y sexuales. En el conservación, el 1 conservación. El 1 conservación es una persona rígida, es perfeccionista, muy estricto y es el perfecto rastreador de fallos. Es el que está buscando que ha fallado su hijo o su pareja tal para ir corregir, corregir, corregir. Los que habéis estado en empresas que tenéis un responsable de calidad, pues es el responsable de calidad súper estricto que va buscando los resultados de tu trabajo, que te pide cuánto has tardado, cuánto tiempo, tu gente, tu equipo, la calidad de lo que haces, que te están midiendo todo, ¿no? Es ese perfil. Pero centra su atención, su foco, en la perfección por el área conservación, por todo lo que es tradición, por todo lo que es elemento tradicional y conservador, ahí es donde centra su energía. Tenemos en otro bloque los sociales, los unos sociales, y esto es muy gracioso porque hablar de un uno social parece como que no existen, ¿no? Realmente ellos viven la contradicción del ser un uno, que tengo que ser exigente, estricto, responsable, rígido, etcétera, y eso es lo que tengo que vender, y a la vez es el flexible de los unos, es el flexible que es el casi más tolerante de los tres, ¿no? Y vive esa lucha entre la flexibilidad y el perfeccionismo. Y tiene esa pelea interna que no sabe muy bien si está haciendo bien o no está haciendo bien. Tiene una importante corrección social, porque al ser el social de los tres, está en eventos, se relaciona, sale, está en la sociedad con los demás. Entonces está muy atento a la corrección social, a las normas de conducta, a las normas sociales, a las normas de, ¿cómo se dice?, de etiqueta, de cómo tiene que ir uno vestido, cómo se debe comportar, cómo debe saludar, protocolo. Todas estas cosas se manejan muy bien, de una forma bastante estricta. Y son bastante moralistas en el sentido de que defienden su propia moral y atienden a las morales de los demás para ver si están afinando bien o no. Y el tercer elemento vamos a tener los transmisores, que es el uno sexual. Se les llama transmisores porque son los que con mayor facilidad transmiten hacia el resto de su entorno, hacia todas las personas que llegan, esos valores que ellos tienen, ellos valores propios. También son muy conocidos como el falso 8, porque es el uno intransigente, es el más perfecto de los unos, es el más chulo y transmite esa perfección a todos los demás, ¿vale? Es muy asertivo. Recordáis que la asertividad es con respeto, pero es un mensaje directo y conciso a la persona que tienes delante y puede ser muy criticón. En general son muy fuertes de carácter y muy autoritarios. Muy autoritarios. Por eso se le confunde con el 8. De todas formas, si os fijáis un poco en la forma de vestir, la corpulencia, el cuerpo, el lenguaje, es muy diferente el del 8 que el del 1.